En un país de grandes escritores y escritoras, en un país con tantas ganas de hablar, y más si se trata de política, en la gran nación argentina, se escuchan voces que trascienden generaciones. Voces fuertes que luchan contra el tiempo. Se escuchan las voces del fervor. Voces del fervor. Literatura y política. Hola, hola, hola. Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de nuestro querido programa. Voces del fervor. ¿Cómo andan? ¿Cómo pasaron este fin de largo? ¿Cómo la pasaste, Gio? Yo bastante lindo, la verdad, no hice mucho. Fui a una visita guiada del cementerio, eso fue lo más destacado. Bien, Sí, interesante. de noche apuntando con linternas, mirando adentro de las tumbas, todo muy lindo. Siempre con actividades tan particulares. Qué bueno. Yo, la verdad que me quedé más en casa, leyendo, anduve paseando. También estuve en una feria del libro que se hizo, ya que estamos acá con el tema de la literatura, que se hizo ahí en la peatonal. Estuve chusmeando. Pero bueno, eh, vamos a hablar un poco de nuestro programa. A quienes le damos la bienvenida a quienes se van sumando. También nos pueden escribir en el chat. ¿Qué hicieron este fin de semana largo? Si se quedaron en casa, si se fueron de paseo, a ver qué hace esta comunidad fervorosa. Nos interesa saber cuáles son sus intereses. Así que bueno, los vamos leyendo en el chat. Anímense. Me he cruzado gente en los pasillos, diríamos, que me dice que no se animan a comentar. Como que les da miedo comentarnos algo en el chat. Sí, es que es medio terrorífico exponerse, pero bueno. Pero somos nosotras. Sí, somos Que no nos nosotras. tengan miedo. Póngannos, coméntenos. Si nos pueden hablar, si nos ven en la vida real y nos pueden hablar, nos pueden comentar en YouTube. Es lo mismo. Exactamente, Exactamente aparte lo mismo. nos sentimos acompañadas y no tan solas acá. Así que bueno, queremos conocer quiénes están del otro lado. Pónganos, coméntenos, pónganos un emoji, no sé, algo. Por para favor, un saber corazoncito. que nos están escuchando. Y bueno, para quienes no nos conocen y este es el primer programa que ven, nosotras lo que hacemos, bueno, nosotros, este equipo, lo que hace es tomar narraciones que este año ha decidido que sean distintos géneros. El año pasado abordamos unas crónicas periodísticas, pero este año estamos yendo por otros lugares también. Y nuestra idea es incentivar a la lectura, principalmente, ¿no? Que se acerquen a obras literarias, autores, y también que se conozcan el contexto de producción de esas obras, porque los escritores, los artistas, me acuerdo de la discusión del fin de semana de quiénes son artistas, estos son artistas. ¿Entretener es arte? Es la pregunta. Claro, los artistas se inspiran, ¿no? En los hechos, en los sucesos que le pasan en su vida personal, pero también son influidos por la vida social y política del país. ¿Y qué país el nuestro para inspirarse y escribir? Por lo tanto, bueno, lo que hacemos es incentivar la lectura, traer a colación el contexto en que fueron escritos los textos, las narraciones, los cuentos. Y también lo que hacemos es vincularlos con un poco la realidad de hoy, ¿no? Reflexionar un poco cómo funcionan esos textos hoy, cómo podemos pensarlos con la actualidad. Que bueno, eso nos permite hacer como una relectura, actualizarlos y bueno, reflexionar sobre todo lo que nos pasa. Sí, y también hablando un poco lo que decías antes de tomar nuevos géneros, los que tomamos el año anterior eran eso, crónicas periodísticas, más cuentos específicamente políticos. Este año lo que intentamos hacer es tomar cuentos un poco más literarios, narrativos, eso, para ver cómo ese universo simbólico se puede anclar también con nuestra realidad, no solo lo que se menciona en hechos históricos y políticos es lo que compete a la historia y a la política, digamos. No, sí, sí. Y ahí nace también
la gran virtud de nuestros escritores, digamos, de poder crear, poner en palabras tan abstractas, tan lindas, tan que vencen al tiempo, como decimos en nuestra introducción, para que podamos hablar todavía hoy en el presente y relacionar con cosas de hoy. Y no solo, también, esto es la mitad solamente de Voces del Fervor, después está todo el trabajo de preproducción que agarramos en este caso, el cuento lo voy adelantando, Casa Tomada, de Julio Cortázar, y decidimos poner un poco más de visual, el audiovisual que tiene el streaming, y hacer una representación en video junto con una narración, que en este caso va a estar a cargo de Víctor González. Que ya lo conocemos, que ya lo conocemos su voz. Sí, estuvo en el primer programa en el que tratamos Esa mujer, de Rodolfo Walsh. Pueden ir a verlo, si van un poquito más abajo, en el canal Aula A, buscan Voces del Fervor, está ahí el primer programa de Rodolfo Walsh. Muy lindo salió ese. Lo recomiendo, sí. Nosotras mismas nos hablamos. Salió muy lindo. Y si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Está bien. Te iba a decir algo. Bueno, vamos a estar hablando de Julio Cortázar y para eso tenemos hoy invitados, ¿o no? A falta de uno que no tuvimos, no llegamos a concretar la semana pasada, la antesemana pasada, claro. Hoy tenemos 2 invitados. Hoy tenemos 2 invitados de lujo que van a venir a hablar, que saben un montón. La verdad que es un honor que hayan aceptado venir. ¿Quieres nombrarlos, presentarlos? Alejandro Cossack y Jazmín Larretegui son estudiantes de letras que nos vienen a visitar desde Santa Fe. Se cruzaron el charco. Fluvial, el gran charco del río Paraná, y son estudiantes de letras pertenecientes a la agrupación Juguete Rabioso, la cual tiene a su cargo este año el Departamento de Letras, que es una institución que acá creo que no hay administrativa, que acá en nuestra facultad no tenemos un departamento así por carrera que sea elegido y manejado por estudiantes, que se encarga de todas las cosas administrativas de gestionar entre los alumnos y las administración. Así que a favor de los alumnos. Sí. Así que tenemos invitados que van a estar. UNL, Facultad de Ciencias de la Humanidad, no sé si dije eso. Sí, lo dijiste. Bueno, perdón. Lo dijiste. Raro. Que después del audiovisual van a estar ellos comentando, hablando, trayendo nerdeadas, dijimos nosotros, no sé si les gustará ese término o no, sobre Cortázar. Y vamos a presentar un poco el cuento de Casa Tomada. Fue publicado por primera vez en 1946 en la revista Los Anales de Buenos Aires, que era dirigido por nada más y nada menos que Jorge Luis Borges. Y en 1951 aparece en un libro, en el primer libro, si no me equivoco, acá tenemos un ejemplar, Bestiario, donde se compilan 8 relatos, entre ellos está Casa Tomada, que es uno de los más famosos, más conocidos. No sé, igual yo estuve tanteando un poco ahí y no lo conocían tanto a Casa Tomada. Para mí sí es uno de los más conocidos, pero se ve que no. No sé, yo es un cuento que siempre tuve presente justamente porque soy una persona que está muy pero vos no cuenta vos que lees todo el tiempo. No, pero lo conozco justamente, vamos a hablar después y ya adelantamos un poco las implicancias y las lecturas políticas que tiene. Sí, eso fue el primer acercamiento. Yo lo conozco lo leí cuando estudiaba psicología. Entonces ahí abordamos como toda una interpretación desde el psicoanálisis sobre Casa Tomada. Pero eso para otro día. Sí, obviamente. Así que ya también adelantamos que es un cuento que tiene muchas aristas, muchas interpretaciones posibles y que se han ensayado, podemos decir, a lo largo de todos estos años. ¿Y a qué género corresponde? No sabría decirte, no es muy... es narrativa, es un cuento fantástico. Técnicamente es cuento fantástico, sí. Es un cuento fantástico que, ¿por qué? Porque habla sobre una realidad cotidiana, sobre una casa, cosas que suceden en una casa, pero cosas sobrenaturales. Entonces ahí se introduce la
lo fantástico, ¿no? Porque empiezan a pasar cosas que desestabilizan el equilibrio normal de esta casa, la cotidianeidad de esta casa, que es un poco rutinaria, podríamos decir, ¿no? Sí, una pareja de hermanos un poco estancada, sin mucho que hacer. Bueno, ya lo van a escuchar y ya lo vamos a poder analizar luego en el siguiente bloque. Eh, es fantástico, pero no hay nada mágico, no hay nada especialmente mágico, sino que es una alteración rara del orden cotidiano de las cosas que eso deja mucho para interpretación, deja mucho la imaginación, deja mucho de qué hablar y vaya que lo haremos. Sí, y bueno, como dijiste vos, hay dos hermanos. Los protagonistas son dos hermanos que viven en esta casa, que, bueno, se llama Irene, y su hermano que no tiene nombre, que lo conocemos por el hermano de Irene. Y bueno, es un cuento que está narrado en primera persona, desde el punto de vista del protagonista. Y bueno, es una historia que va a transcurrir en una casa enorme, por lo que entendemos a medida que vamos leyendo, está ubicada en Buenos Aires. Y también podemos interpretar que es una historia que ocurre después de 1939. Por ahí, bueno, un pasaje que de hecho se escucha en los fragmentos que seleccionamos para el audiovisual. Así que presten atención, porque ahí está el secreto. Que Y nos bueno, dice mucho del carácter y quiénes son los personajes esa frase. ni hablar todo en Bueno, realidad, pero sí, Más específico. Bueno, por eso es una de las pocas cosas que es explícita. sí. Así que bueno, sin más para decir, creo que ya dijimos Sí. todo. Le queremos pedir que se pongan Que se pongan cómodos cómodos para escuchar las voces del fervor. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11, yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar, y me iba a la cocina. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada, resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto. Se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcafor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente la entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa, y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y 1 o 2 canastillas en el suelo
donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera, donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, la cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso le debe a sus habitantes y no a otra cosa. Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate, le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido, me miró y con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces dijo, recogiendo las agujas: tendremos que vivir de este lado. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana, me puse a revisar la colección de estampillas de papá, y eso me sirvió para matar el tiempo. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. Las puertas de roble, creo haberlo dicho, eran maciza. En la cocina y el baño que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella tejía, oí ruido en la cocina. Tal vez en la cocina o tal vez en el baño porque el codo del pasillo apagaba el sonido. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. «Han tomado esta parte», dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta el cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. «¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?», le pregunté inútilmente. «No, nada». En un país de grandes escritores y escritoras, en un país con tantas ganas de hablar, y más si se trata de política, en la gran nación argentina, se escuchan voces que trascienden generaciones, voces fuertes que luchan contra el tiempo. Se escuchan las voces del fervor. Voces del fervor. Literatura y política.
Bueno, les damos la bienvenida. Primero les quiero preguntar qué les pareció el audiovisual. Y vayan dejándonos en comentarios. Y le damos la bienvenida a Jazmín y Alejandro. Aplausos, por favor. Yo no puedo aplaudir. Que bueno, nos van a estar hablando, como dijimos, de algunos datos. Y bueno, Usaste la palabra nerdeada. Yo Nerdeada. no sé si sentirme ofendido en principio. yo no quería traer la colación de vuelta porque ahora están al lado mío. Me dan miedo. Pero no sé si se sienten identificados con esa palabra. Un poquito, hay que matizarlo, pero sí. Bueno, entonces estaba bien, yo tenía miedo. Bueno, no sé, ¿quieren arrancar comentándonos? Bueno, ¿te parece? Dale, Bueno. arranca. Quiero destacar brevemente este pequeño arranque que tuvimos hoy en el programa cuando empezamos a hablar del fantástico, del cuento fantástico y dónde situar a Cortázar, porque me parece que eso es un buen punto para empezar. ¿Qué es el fantástico y por qué arrancar hablando de Casa Tomada en términos de fantástico? Hablábamos, o hablaban al comenzar el programa, esta cuestión de lo maravilloso, lo sobrenatural. Y lo cierto es que podríamos pensar a Casa Tomada en una continuidad de cuentos o de una literatura, mejor dicho, pensada no quizás en esos términos, pero sí en lo irreal. La narrativa fantástica, desde más o menos desde sus orígenes y sobre todo en la tradición argentina, donde tenemos no solo a Cortázar, sino hablábamos también de Borges, de Bioy Casares y de Silvino Ocampo como la tríada de escritores del fantástico, se ha caracterizado siempre por generar esos efectos de irrealidad, le llaman siempre. Donde lo verosímil, donde lo que nosotros entendemos por verdadero, se fractura de alguna manera y empieza a establecer una suerte de relación porosa con lo que nosotros vemos de real. Y quizás Casa Tomada es uno de esos grandes ejemplos donde vemos que hay cosas que se escapan del margen y empiezan a suceder otras cosas. Sí, justamente veníamos charlando de esto en el fluvial, cruzando el charco, Sí. que lo irreal en Casa Tomada no se toma como algo extraordinario, sino que se naturaliza y que es algo que simplemente pasa y la pareja de hermanos están resignados y dicen, bueno, nos quedamos fuera de la casa, ¿no? Es como... Sí. Sobre todo en Cortázar esa naturalización es importantísima, lo ha hecho a lo largo de toda su Sí, su sí, literatura. toda su producción. Sí, sí. Y en Casa Tomada esto no es un detalle accesorio más, sino que es fundamental para entender en términos de políticas de escritura o de política en un sentido más amplio qué es lo que está pasando verdaderamente con el cuento, ¿no es cierto? Sí, bueno, en ese sentido... Ah, perdón, ¿querés decir no, algo? bueno, eso. ¿Y qué pasa en el cuento? ¿Por qué los hermanos naturalizan tanto esa cuestión de que le tomen la casa, que haya gente en su casa? Bueno, ya de por sí es como todo medio extraño porque los hermanos no hacen más que, bueno, el hermano leer y ella tejer y bueno, ya de por sí denota un cierto Sí, estatus objetivo de vida, socioeconómico. digamos. Sí, aparte un cierto estatus socioeconómico que dicen, bueno, nosotros vivimos de las rentas y no tenemos mucho más que hacer y estamos acá. Tenemos Y- los terrenos, tenemos Claro, y el es una casa linaje. heredada de los bisabuelos. Bueno, también eso, como el peso de la herencia. Y bueno, ellos simplemente viven ahí, ponen la pava para el mate, comen de vez en cuando y ya está. Comen, tejen y leen novelas francesas, ¿no es Sí. cierto? Bueno, eso también veníamos hablando, como la representación de la literatura francesa. Bueno, también acá tenemos al especialista en Borges, que nada, el cuento, que de hecho es el primer cuento publicado de Cortázar, es como bastante importante eso, que sea el primer cuento publicado de Cortázar, que es publicado en los Anales de Buenos Aires, que nos puede contar un poco mejor acá. Sí, es importantísimo ponernos bien con la anécdota en este caso de la historia del cuento, porque esto nos permitiría establecer una serie de coordenadas para comenzar a entender cuáles son los motivos de esa forma literaria de Cortázar. Como ustedes iban recuperando cuando comenzó el programa, aparece por primera vez en Los Anales de Buenos Aires, que fue una revista literaria y cultural dirigida por Borges, más o menos durante la década del 40, ¿no es cierto? Y su interés era principalmente establecer vínculos entre la cultura argentina y la francesa. Se hacían traducciones, se escribían cuentos y se difundía ensayo y crítica literario-cultural, siempre con una fuerte preponderancia del elemento francés.
De modo que Cortázar llega a la redacción, como dice Borges, en una anécdota muy famosa, y él nos cuenta de que, bueno, un cierto día de 1940 y tantos, aparece un joven altísimo, muy alto, cuyos rasgos no puedo recobrar. Acá está. Exacto, el joven muy alto. Sí. Justo es una foto de Cortázar muy joven, parece. Así Sí, que también. bastante particular. Y bastante Cortázar. particular, sí. Y le entrega el manuscrito de un cuento, un manuscrito mecanografiado, a lo que Borges le dice, bueno, volvé en 10 días. Y yo te digo qué onda el cuento. Cuestión que vuelve a la semana Cortázar, muy ansioso, y Borges le dice, bueno, me gustó tu cuento, ya está entregado a la imprenta. Sale Casa Tomada, y me gusta esta parte de la anécdota porque dice, porque omite su nombre hasta el final, dice, entonces ese día Julio Cortázar, ni más ni menos, pudo leer con ilustraciones de Nora Borges, la hermana de él, Casa Tomada, publicada en los anales. Años después, termina él, dice, me va a confiar en París, ojo con París, que ese había sido su primera publicación. Bueno, justamente eso también, bueno, la literatura francesa, París, el peso que tiene París para los intelectuales latinoamericanos. Bueno, de hecho, creo que Cortázar muere en París, ¿no? Sí, Él se va a París y queda allá, y es como, bueno, el sueño de los intelectuales latinoamericanos realizarse en París y, bueno, tener ese reconocimiento de ese lugar que es como la capital cultural de todo el mundo. Y por eso comienza a ilustrarse, sobre todo en el cuento y en esta serie de coordenadas editoriales, si uno quiere, el punto geográfico Francia y París, más concretamente, como una zona de interés en la que nos podemos fijar a la hora de hacer un análisis. Porque esto que hablábamos recién, ¿no es cierto, amiga? De las novelas francesas, la literatura francesa, un cierto refinamiento, ¿qué imágenes empiezan a mover dentro del cuento? Sí, bueno, volvemos al estatus socioeconómico de los hermanos, justamente, que el hermano lee literatura francesa, no lee cualquier literatura. Y también, bueno, justo veníamos hablando de esto también en el Fluvial, que es muy interesante pensar que la casa se va tomando, pero lo primero que se toma es la biblioteca, y se hace énfasis en eso. Lo primero que se toma es la biblioteca. Entonces, bueno, ¿qué connotaciones podemos ver en eso? Porque, nada, no es que se toma la cocina, se toma un espacio cultural muy importante y sobre todo el principal espacio de este hermano, que es la biblioteca. Exactamente. En ese sentido, la casa se va tomando, ¿no es cierto?, por esta fuerza desconocida que no podemos llegar a comprender. De nuevo, la irrealidad que se está tomando, que se prolifera a lo largo de la casa, toma la biblioteca, posteriormente comienza a tomar las otras habitaciones y termina tomando toda la casa, que es una casa muy particular, en la que Cortázar se detiene mucho, interesantemente, y que nos dice, bueno, está hecha de estos materiales, tiene un piano, tiene una biblioteca, tiene tal y tal y tal espacio. Entonces nosotros empezamos a ver determinada tipificación de esa casa como un lugar poco común, o por lo menos un lugar no común a una determinada demografía, podríamos decir, que es donde se está jugando ahí. Sí, una casa para vivir 8 en la que viven 2. Una casa de 8 en la que viven 2, ni más ni menos, ¿sí? Exacto. No, y también una casa de 8 en la que viven 2 y que viven, digamos, haciendo el mínimo ruido. Bueno, eso es muy importante también, el silencio en que se vive en la casa. Y lo que va tomando la casa es el ruido. Hay un susurro que se empieza a escuchar en la biblioteca, un ruido que se empieza a escuchar más cerca y va tomando la casa. Entonces, ese contraste entre el silencio que todo el tiempo se está haciendo énfasis en el que solamente se escucha el tintinear de las agujas cuando está tejiendo, y después se empieza a escuchar este susurro cada vez más fuerte que viene tomando la casa. Bueno, esas conversaciones nos permiten pensar en ciertas cosas. Permiso. Sí, te interrumpo. Sí. A mí lo que más me llama la atención, además, de todos los que venimos analizando, es, retomando esto que vos decís, cómo, además, ante estos ruidos, ellos no hacen, o sea, siguen con esa vida igual. O sea, no hacen nada, no es que la rutina les cambia o tienen una reacción que uno esperaría. Bueno, hay ruidos, me tomaron la casa, no sé, algo, me cambian algo. No, ellos simplemente cierran y siguen y continúan con esta vida que vos decís silenciosa, pacífica. O sea, y pensándolo un poco más, es como, ¿qué interpretación podemos dar a esa reacción? También pensando en ellos como
aristócratas, como en la clase social en la que se encuentran. No sé si hay qué interpretación nos pueden traer ustedes de esos personajes, Em, De esa pasividad. Claro. Sí, te sumo unos datitos interesantes que puede estar bueno para sumarlos al mix. Si nosotros vamos al principio del cuento mismo, lo primero que vemos es que nos gustaba la casa. Claro, la casa ya está La tomada casa desde ya el está principio. tomada desde el principio Claro. porque tenemos el hermano narrando en pretérito imperfecto, si no me equivoco, de las clases de gramática. Sí, sí, sí. Em, Cintia, que no escuché. Cintia, que no escuché esto. Una casa que ya está tomada desde el principio, es decir, la narración, la casa ya está perdida. Ya estaba perdida. Ya está perdida la casa. Todo lo que nos cuenta el hermano suponemos que pasó en el pasado. Y volviendo a esta cuestión de lo irreal, justamente la reacción de los hermanos es justamente la pasividad. No hago nada. Sí, la la casa, resignación. la resignación. Ellos, conforme la casa se va tomando, o cuando aprendemos que la casa se toma en un primer momento, ellos dicen, bueno, cierro acá y lo que tenemos acá nos arreglamos con esto hasta ver qué se puede hacer, ¿no es cierto? Y esa resignación final, además, se suma a su pasividad para después, y esto es muy interesante, tiran la llave de la casa y dicen, bueno, la vamos a dejar cerrada, no vaya a ser que alguien se meta a robar. O Sí, sea y que se encuentre con sí, la casa o tomada. sea que encima hay una separación de las cosas, ¿no es cierto? Una es la persona que puede entrar contra lo que sea que esté tomando la casa. Sí, también la casa ya de por sí como una fuerza sobrenatural desde el inicio, por más de que no esté tomada, ya dicen como, bueno, la casa no sé bien cómo dice, pero la casa no me dejó casarme y terminamos acá los dos. Es como ya la Ujú. casa de por sí se presenta como una fuerza sobrenatural. Y bueno, viene a cuento un poco de esto, bueno, la lectura antiperonista que se hizo tradicionalmente del cuento de Cortázar. Sí, son todas coordenadas que fuimos hablando, ¿no es cierto? El carácter francés, la ilustración de la intelectualidad, los rasgos de la casa, que podríamos decir, bueno, de un cierto tipo de nivel socioeconómico, y esos pequeños detalles, la biblioteca, el piano, los tejidos, los conocimientos, esa clase de conocimientos, y esta clase de datos que también repercuten sobre lo formal. La casa está tomada desde el principio, la pasividad, todo eso. Todo eso desembocó, como decíamos, en una lectura siempre de fuerte carácter antiperonista, que Cortázar va a negar toda su vida, ¿no es cierto? Él va a ser muy férreo en eso, pero la crítica más clásica del cuento y de bestiario en general siempre lo ha marcado, porque, bueno, todos estos indicios hablan de una particular manera de posicionarse y de una particular manera de construir un objeto otro a partir de todos esos indicios literarios que nosotros vemos, ¿no es cierto? Es decir, nosotros generalmente tenemos una posición del antiperonismo que coincide mucho con lo que es los sectores de derecha. Ya que estamos hablando Victorio Campo. de Borges, ¿no es cierto? Podríamos hablar de Victorio Campo, Bioy Casares, todo el Sí, grupo todo el sur, grupo sur. todo el grupo sur como el gran emblema de eso. Pero lo cierto es que el antiperonismo es un fenómeno mucho más amplio, ¿no es cierto? Tenemos la izquierda, o los sectores más hacia la izquierda, no tan a la derecha, que también tuvieron un desencuentro muy fuerte con todo eso. Sí, también pensar que Cortázar niegue la lectura antiperonista no significa que Cortázar haya sido peronista, mucho, o sea, nada que ver. Simplemente es una relación muy compleja como la mayoría de los intelectuales que han tenido con el peronismo. Sí, la intelectualidad en su conjunto se sintió muy amenazada por el avance del populismo y por el surgir de una nueva clase social o el reforzamiento de esa nueva clase, de esa clase media, o y el proyecto de movilidad social ascendente que prometió y que ejecutó el peronismo, de modo que son miedos Sí, también la irrupción de las masas en el espacio y la público irrupción que de las antes masas en el estaban espacio público. escondidas. Que por digamos. eso se disputa la biblioteca y se disputan los espacios comunes y por eso se disputa también el silencio, esto que decían ustedes recién. De repente empieza a haber voces, empieza a haber susurros, empieza a haber ruido donde antes no lo había. Bien. Sí, eso. Hacer zoom un poquito en el tema ese del... Zoom. Perdón, me dio risa. Ampliar un poco más en ese tipo de lectura. En una entrevista Cortázar dice que Casa Tomada fue una pesadilla que se le ocurrió,
que tuvo una vez y que la transformó en cuento. ¿Hay alguna lectura posible de Casa Tomada como cierto cuento narrativa de terror? Sí, bueno, justo veníamos hablando de eso también en el relación fluvial. con... Todo en el fluvial. Todo sucede en el fluvial. Todo sucede en un fluvial. Tal cual. No, también en relación con esto del cuento fantástico, con todo lo que tiene que ver con una serie de textos que tratan con la literatura de invasiones. Hay toda una serie que, bueno, hace el foco en esto, en la invasión y en cómo se va tomando un espacio social, simbólico, físico, eh, y que va avanzando esa toma o esa irrupción en ese espacio. Sí, tenemos un ejemplo más contemporáneo, quizá más conocido, que es El Carrito, de Mariana, Ajá, de Mariana Enríquez, Enríquez. que narra una situación muy similar. Aparece un viejo un día con un carro, un cartonero, podríamos decir. Sí. Lo echan de un pueblo, digamos, donde se había asentado y Sí, cuando como que lo maldicen. maldice el pueblo, entonces queda el carrito ahí y el pueblo empieza a pasar las mil y unas, porque fue invadido por esa presencia de ese... No, y ese cuento de Mariano Enríquez, la particularidad es que la maldición se parece mucho a la crisis del 2001, digamos. Exactamente. De modo que en la literatura de invasión, podríamos decir, siempre se está jugando una crisis de sentido entre A y B. Sí, no, y también en ese cuento justo de Mariana Enríquez es muy gracioso, bueno, a mí me resultó gracioso, Gracias. el sentido de que literalmente cruzan la avenida y tienen trabajo, tienen comida, están re bien, y del otro lado de la avenida, en ese barrio específicamente, no tienen nada. Y básicamente se terminan casi comiendo entre ellos, así que, bueno, es como una representación bastante terrorífica, pero que se puede pensar como una forma de iluminar ciertos aspectos de la realidad y ciertas como cosas que nos pasan. Ni hablar, o sea, en lo fantástico siempre hay un montón de cruces, en la literatura siempre hay un montón de cruces de muchas cosas, las artes en general viven de los cruces, y el fantástico siempre se está hibridando con el terror, con la ciencia ficción misma, que son como géneros muy hermanados. Y en esos roces que nosotros estamos viendo y en estos pequeños detalles donde siempre sucede lo verdaderamente político. Sí, o sea, justamente en eso, como queríamos traer eso, como salirnos como por ahí de la lectura más filológica, si se quiere, o más biográfica, de decir, bueno, Cortázar era peronista, Cortázar no era peronista. O sea, eso en realidad no nos importa. Lo que sí nos importa es la potencia de la literatura para iluminar cosas que antes no veíamos y como, bueno, distintas interpretaciones que podemos tener a partir de un mismo cuento, por ejemplo. Y el cómo las ilumina. Cómo las ilumina. Por ejemplo, hablábamos que, bueno, esta lectura antiperonista que se hizo tradicionalmente del cuento y nosotros, bueno, después, no sé si se va a ver, pero hicimos esta edición, ¿se ve? Sí, se ve. Bueno. Contamos un poquito. Cuéntenos un poco A ver, presta un cachito. Ahí te lo puse. de qué se trata la revista, hace cuánto la realizan, también, Bueno. cuántos números tiene, o sea, contextualízanos un poco también. Bueno, esto que tenemos acá es la revista Rabiosa. Es un proyecto autogestivo que realizamos estudiantes de letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias, allá en el Pozo, en Santa Fe. Y es una revista literaria, ensayística y desde hace poco también artística de artes visuales, aceptamos eso también, que funciona desde 2018, iniciada por compañeros que nos anteceden, ¿no es cierto? Entre ellos yo. Entre ellos, ella. Sí, yo estuve en las primeras formaciones de... Sí, tu nombre todavía está ahí dando vueltas. Sí. El anterior. En el comité delegado. Ajá. Sí. Bueno, tenían que cambiarlo después. Bueno, la revista tiene el objetivo primero de funcionar como un espacio alternativo de circulación y producción de conocimientos, sean literarios o científicos, o artísticos ahora en un sentido más amplio, y publicó sus primeros números a lo largo de esos primeros años, después conoció un hiato y ahora estamos nosotros con el comité editorial renovado, donde desde el 2023, si no me equivoco, ¿sí? Desde 2023 producimos convocatorias cuatrimestrales con números cuatrimestrales donde nos enfocamos en diferentes temáticas. Básicamente proponemos un eje y recibimos textos de distinta índole, ensayos, narrativa, poesía, o bueno, ahora también visuales,
y nada, que tengan que ver con ese eje. Entonces nosotros proponemos un eje y construimos la revista en función de eso. ¿Y nosotros podemos conseguir esa revista? Sí. Bueno, pero pregunto para la gente que nos está Sí, sí, escuchando. la de revista hecho, se puede conseguir y de hecho, aparte de que se puede conseguir esta revista en físico, está en el Instagram de la revista Rabiosa. ¿Está Todo, en formato virtual? claro, mm, vos tenés un enlace donde está la página y está todo en acceso abierto, todos los números. nos pueden seguir en Revista Rabiosa en Instagram, así todo junto y como suena, y ahí van a encontrar un enlace a nuestra página web donde, como dice Jazmín, está absolutamente todo disponible para leer, tanto los números nuestros como los anteriores. Bien. Y volviendo a A casa tomada. Casa Tomada, ¿cuál es la lectura que hicieron en esta revista? ¿Cuál es la interpretación que más actual, supongo? Bueno, el motivo para trabajar Casa Tomada en su momento, que aparece en el que aparece en este número Cultura Tomada en abril del año pasado, si no me equivoco, sí. Sí, Em, como un homenaje a Cortázar. Bueno, comienza como un homenaje a Cortázar, exactamente porque se marcaba el aniversario de su fallecimiento, eran 40 años desde eso, y coincidía con un momento muy particular en este país, digamos, porque hace poquito había asumido Javier Milei, ¿no es cierto?, en diciembre del 23, y entre las primeras cosas que anuncia de lo que es su plataforma, de su plataforma política, aparece el primero, el de financiamiento de las instituciones científicas, comenzando por el CONICET, afines, y posteriormente la cuestión universitaria también y de los institutos de formación superior, y acto seguido también el de financiamiento y el ataque sistemático contra diferentes instituciones artísticas o Sí, del la desarrollo. regulación a la edición del libro. Acá Bueno, la ley del libro, exactamente. Y por ejemplo, a nosotros nos llama mucho la atención el ataque particularmente incisivo contra el Fondo Nacional de las Artes. De modo que Cultura Tomada busca de alguna manera pensar Casa Tomada y ese legado cortasariano para darle una vuelta y pensar, reapropiándonos políticamente, qué es lo que se está tomando ahora o cuál es el terreno sobre el que se está intentando avanzar para nosotros no ser pasivos como los hermanos, sino pensarlo, problematizarlo y salir en defensa de ello desde las letras y en la calle. sí, por eso justamente el número se llama Cultura Tomada. Así Además, claro, estamos pensando en que está pasando un poco lo popular es lo que está siendo tomado, es lo que ustedes me están diciendo que hicieron esa interpretación en la cultura, en esta Sí. edición, que la lectura ahora será esa, ¿qué está pasando? O sea, es lo popular ahora lo tomado, ¿qué hacemos contra eso? No quedarnos sentados como pasa con estos hermanos. Ujú. Sí, Eh, sí, justamente, no quedarnos sentados y siguiendo la rutina hasta que quedemos afuera de la casa, sino, bueno, justamente resistir esa toma de la casa. Que de hecho sigue avanzando. Sí, desafortunadamente sigue avanzando, pero bueno, uno puede encontrar registros de resistencia en pensar en, como decimos nosotros, rabiar con la palabra, que es la consigna de nuestra revista, para pensar, para problematizar y para construir arte que pueda ocupar un lugar en el debate y que pueda seguir proponiendo debates. Bueno, sobre esto todo. es un tipo de resistencia, por Sí, ejemplo. sí, Es. justamente Ujú. pensamos en eso, en construir ciertas trincheras para, bueno, para oponer a ese avance algo. Y pueden hacer como una precisión, un tráiler, un teaser de quien quiera esta revista, qué se pueda encontrar adentro, más o menos. Bueno, la revista dispone de diferentes segmentos. Básicamente, si ustedes la abren, se pueden encontrar, no sé si va a salir, pero tiene diferentes segmentos divididos básicamente en literatura, ensayo y desde el número siguiente a este también artes visuales. Sí, justo en este no. Justo en este no, es el anterior. Y Igual también la tapa está muy tiene... linda. Gracias, yo la Bueno, hice. él es el diseñador. Sí. Bueno, también tiene una dedicatoria a Cortázar, porque bueno, este número está dedicado a Cortázar. Entonces pueden encontrar diferentes producciones de estudiantes de Santa Fe principalmente, pero también de Santa Fe, de toda la Argentina y del mundo, porque somos globales. Sí, bueno, eso es importante saberlo. La revista publica gente de cualquier persona que se quiera acercar a la revista. No es necesario ser estudiante de letras, no es necesario ser de Santa Fe, no es necesario nada. Podés simplemente acercarte y si cumplís con los criterios de publicación, ser publicado. Necesario es escribir nomás. Sí, exactamente. Porque la revista es democrática y está abierta para todo aquel que le quiera hacer. Y contrario a los hermanos de la casa, estamos abiertos a todos aquellos
quienes quieran participar. Recuérdenos el Instagram. Revista Revista Rabiosa. Rabiosa. Algo importante que nos olvidamos, que todas las ediciones tienen su palabra rabiosa. Que bueno, ¿Esta? en esta también. En esta es culturalizar la palabra rabiosa. Nada, justamente pensando en esto de la circulación y también la creación, no sé si creación, pero digamos como la apuesta por un conocimiento situado propio, que no sea siempre lo que circula en los ámbitos académicos franceses justamente. Nada, como poder proponer categorías para pensar nuestra propia realidad. Entonces eso es algo muy interesante de la revista, creo yo que la hago. Sí, es interesante. Es interesantísimo. Todo es Sí, interesante. sí, sí. Te lo digo yo que no la hago. Interesante. Claro, bueno, vos no, porque vos formabas parte, así que yo estoy habilitada. No, muy interesante todo lo que nos traen, chicos. No sé si les queda algo más que nos querían comentar. Yo creo que no, creo Yo que creo estamos. que no. Para mí también. Sí, una charla hermosa, divina, informativa, combativa. Combativa. La palabra de hoy será combativa. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos, por venir, por tomarse el tiempo. No, porque, gracias a ustedes Gracias a ustedes por por la invitar. invitación. Estamos re contentas de recibirlos. La verdad, nos encantó. Vienen, Muchas gracias. los esperamos Bueno, cuando después, quieran volver. Sí, para Ya hablar de está. Borges. Nada, para hablar de Borges. Sí, están obligados ahora. Sí, No ya quiero nos decir comprometimos nada. al aire. Ya dijeron que sí. Está Ok. grabado. Ok. Así que bueno, vamos a una Vamos a pausa. un pequeño corte y ya volvemos. Bueno. En un país de grandes escritores y escritoras, en un país con tantas ganas de hablar, y más si se trata de política,
En la gran nación argentina se escuchan voces que trascienden generaciones. Voces fuertes que luchan contra el tiempo. Se escuchan las voces del fervor. Voces del fervor. Literatura y política. Bueno, hemos regresado luego de esta gran entrevista. Yo me sigo acomodando un poco los pelos, chicos. Estamos acomodándonos porque que entren y salgan invitados en este estudio es todo un movimiento que hay que hacer. Una logística Una bastante logística. complicada. Bueno, más una clase que una entrevista. Hubo muy pocas preguntas. Fue una clase magistral. Yo igual cedí a que hablen los que saben, porque hay que hacer algunos que otros comentarios, porque para eso vinieron. La verdad que estuvo súper interesante. Decíamos que ahora cómo seguimos el resto de los programas hablando desde nuestro pobre lugar. No, mentira. No. Pero cada uno con lo que sabe. Con lo que sabe, Seguiremos exactamente. hablando de cosas que sabemos. Si no sabemos, bueno, las estudiaremos. Sí. Así que bueno, agradecemos nuevamente a Alejandro y Jazmín por Alejandro venir. Cossack y Jazmín Larretegui. Así es. De nuestra querida ciudad vecina de Santa Fe, estudiantes de letras, de la UNL, pertenecientes a Juguete Rabioso. Y ahora vamos a arrancar con el último bloque, que como solemos hacer nosotros, vamos a presentar otro autor que va a abordar la misma temática, pero en otro cuento y otra época, podemos decir, unos añitos más tarde. Vamos a estar hablando del escritor Germán Rosenmacher, que escribió el cuento Cabecita Negra en 1962. Y bueno, nosotros charlamos, ¿no?, para preparar el guión, y elegimos este cuento porque en realidad lo elegimos al unísono sin comunicarnos. Ya escribimos el guión de manera telepática, podemos decir, porque le dijimos, ¿qué te parece si abordamos este texto? Tal cual estaba pensando en lo mismo, porque es una versión más literal de lo que podemos leer en Casa Tomada. O sea, sí, retomando un poco lo que se venía hablando en la entrevista anterior, entraría en el género de las invasiones. Lo hablaba Alejandro anteriormente con el cuento de Mariana Enríquez, pero este es un cuento todavía, no es ni siquiera fantástico, es bastante literal lo que pasa en esta situación. El cuento cuenta la historia del señor Lanari. Es una persona, un señor beneficiado por la movilidad social ascendente, posterior después del peronismo, que también fue mencionado en la entrevista anterior como tema de la literatura argentina, que se ve en una situación bastante rara, bastante mala, bastante fea, pero en ningún momento el autor Germán Rosenmacher nos pide tanto que empaticemos con el personaje, porque el señor Lanari no es descrito como una persona demasiado agradable. Claro, y retomando esto que vos decís del peronismo, antiperonismo, que también tocamos en la entrevista anterior, cabecita negra es un término, es una categoría despectiva que justamente nace en un momento histórico para nombrar a simpatizantes del peronismo. Es un momento donde sectores conservadores y medios, ¿no?, tenían esta perspectiva que vemos que en realidad tenían y siguen teniendo, se sigue conservando esta perspectiva de ver a la Argentina como blanca y europea también, que estuvimos hablando muchísimo de esto en el bloque anterior. Y en incluso en 1962, incluso podemos ver vestigios de esto hoy, sin ir más lejos. Hablábamos de esta anécdota de nuestro expresidente de la Nación, donde dice que los argentinos venimos de los barcos, como para tener presente, ¿no?, cómo es tanta esta visión eurocentrista que manejan varias
Sí, la personas de la claro, la Argentina. erradicación de cualquier marca de identidad que venga después de la invasión de los europeos. Claro. Migración, invasión. Entonces, retomando esto, irrumpe el movimiento de trabajadores, justamente, que fueron todos estigmatizados por esta clase acomodada. La gente del movimiento de trabajadores provenía del interior del país y, por lo tanto, representaban para esta clase aristócrata, ¿no?, la barbarie, ¿no?, ante esta idea, ¿no?, de progreso, civilización, la barbarie, el atraso. Y un poco esto es lo que, bueno, por eso se designaba cabecita negra, ¿no?, un término aparte racista, eh, bueno, así se llama el cuento y por eso también tenemos el reflejo de la clase, esta media, esta clase alta, en lo que vos decías, el señor Lanari, ¿o no? Sí. Y justamente, como decíamos, con invasiones. En este cuento hay invasores, pero a diferencia de Casa Tomada, los invasores los podemos identificar y son un personaje importante en el cuento también. No es Sí, que son y- ruidos que salen de lugares que no sabemos. Claro, la identidad de los invasores es parte fundamental de lo que quiere contar el cuento. Eso es la diferencia. Y por eso trajimos este cuento a colación para ponerlo en relación a Casa Tomada, porque creemos que tienen mucho que dialogar entre sí, que tratan el mismo tema, pero de maneras un poco distintas y que quieren decir cosas un poco distintas. Y eso es importante en ¿Nos este caso. contás quiénes son los invasores? ¿O no? Sí, vamos a hacer un pequeño raconto de lo que es el cuento. Es bastante cortito, o sea, no cuenta como spoilers esto, lo lamento. Eh, el señor Lanari es una persona que está sola en su casa, que tiene una familia que se fue de vacaciones, baja a fumar, baja de su departamento a fumar y se encuentra con una mujer borracha pidiendo dinero y en ese momento llega un policía y lo quiere llevar preso por solicitar prostitución. Eh, el señor Lanari, bueno, se ofende, intenta primero amigarse con el policía, Claro, se ofende porque él dice, ¿cómo va a pensar que yo soy un esto de criminal. mí? No, es como, es inconcebible para él que lo vean como un criminal, como decís vos, justamente. Sí, continúa, perdón que te interrumpí. Bueno, cuestión que el señor Lanari lo invita a intentando amigarse, intentando generar cierta cofradía con el policía, lo invita a su casa y ahí comienza la invasión porque se da cuenta de que el invasor, justamente el policía y la chica son hermano y hermana, y que la hermana lo confundió. Es la historia que pasa exactamente entre el hermano y la hermana, nunca está del todo explicitada. Eso también nos dice mucho sobre la importancia que le da el señor Lanari a la vida de esas otras personas, porque es algo que claramente está pasando. Algún hombre le hizo un mal a esta mujer y esta mujer piensa que el señor Lanari es este hombre. Es una confusión que el señor En Lanari realidad nunca descifra. el policía se equivoca. Sí, no, Porque claro. ella está borracha inconsciente, dormida, No, en el cuento. claro, pero al final del Ah, cuento le dice, no, sí, no, sí, este sí. no es. El señor los trata de otros, pero nunca intenta empatizar, nunca intenta ver qué es la vida de estas personas y por qué están en esta situación. Solo quiere, bueno, despreciarlas o que la dejen tranquila en el caso del policía. Sí, él quiere tranquilidad, distanciarse del problema y en realidad, bueno, ellos terminan tomándole la casa justamente y aparece en escena la biblioteca, aparece en escena también esta incomodidad, este odio por el otro, por el distinto, por el que para el señor Lanari está muy lejos de ser como él, de que él que trabajó toda su vida, que tiene propiedades, que tiene una familia de bien, cómo va a estar con esa gente, dicen, ¿no?, nombrándolo despectivamente, esa es la sensación que te da el cuento constantemente. Y en realidad cuando vos lo lees te das cuenta, o por lo menos la lectura cuando la realizaba yo, es de que entre el señor Lanari y el policía y esta otra chica no hay tanta distancia eh, como la que él está, además, emitiendo desde un cierto desprecio, de cierta altanería, ¿no? Cierta soberbia. Sí. Sí, Perdón.
Sí, eso es lo central y la principal diferencia con Casa Tomada es el estatus de sus protagonistas y y su relación con las personas que ven como otros. Eh, es muy, es muy marcada la diferencia en el trato porque el señor Lanari está a un par de malos días, un par de malos años, un par de crisis que son bastante frecuentes en la Argentina, de quedar en con el mismo estatus que el policía y su hermana, de ser visto él mismo como un cabecita negra, porque él nunca se va a percibir a sí mismo como cabecita negra, digamos. Y eso es de eso se trata también este cuento y esa interpretación en las que puedo hacer. Y bueno, yo creo que ya no tenemos más nada que agregar. Sí, ¿Qué pasa? Sí hay algo para agregar. esa voz que aparece fantasmal es Angelina. Angelina Abril Amici, nuestra productora. Hola, Angie. Desde el más allá son ruidos que aparecen, no sabemos de dónde, como en Casa Tomada. Nos están tomando el lugar. Nos toman la universidad. Estaba calculado, Angie. Vos que sos la Sí, productora estaba tenías que guionado, saberlo. sí. Estaba en el guión, ¿no Vos lo más que leíste? nadie. O si alguien viaja. Si alguno extendió su estadía por Semana Santa en Rosario. También los invitamos a leer porque es un cuento corto. Es cortísimo. Es cortísimo y es entretenido. Y bueno, por último, quería agradecer, nuevamente a los chicos, a Víctor González, si no me equivoco el apellido, bien, Sí. Víctor González, que nos prestó nuevamente su voz, su tiempo, y también a mi mamá, Magdalena Rolón, que actuó, la hicimos tejer para son las manos que aparecen en nuestro videíto. Y no sé, ¿algo más querías agregar? No sé, a nadie más le quiero agradecer yo. A Erar, que estuvo todo el fin de semana editando. Que fue una edición bastante accidentada, pero le puso la mejor y salió divino. Siempre sale. Gerardo Arellano, nuestro conductor, no. No es productor, él es operador y que realiza los audiovisuales. No, productor de audiovisuales. Decir. Ahí va. Y bueno, Angelina. Productor audiovisual, eso. Angelina, le agradecemos también que nos hace caritas de ahí de atrás del. Y Ramiro. Nos saluda. Y bueno, a todos ustedes por escucharnos, por acompañarnos en esta siesta de lunes, que no es fácil. Un lunes luego de un gran fin de semana, con un fin de semana largo. Y les recordamos que salimos cada 15 días. Así que la semana que viene no nos ven. Será la próxima, en 15 días. Pero bueno, no se olviden de nosotros. Nosotros no nos vamos a olvidar de ustedes. No. Así que bueno, nos vemos la próxima, fervorosos. Chau, chau, chau. Nos vemos.